La derecha ganó en 2015 y gobernó sin dar el debate sobre política económica. El engaño en ese caso fue transformar la política en una novela policial. Al pueblo solo se le hablaba de corrupción, de causas penales que hoy se revelan armadas por esa misma oposición y los medios de comunicación. Eso cambió. Hace un tiempo la derecha local se decidió a dar el debate por la política económica. El engaño ahora es decir que lo que propone el peronismo es viejo, que ya no se hace en ningún lado. La derecha embiste contra los impuestos. Larreta, Vidal proponen bajarlos en cada entrevista. Embisten contra el control del Estado, contra el congelamiento. Vuelven a proponer, como en épocas de Alzogaray o de Martínez de Oz, un Estado chico, que no se meta. La estrategia, el engaño, es que vos jamás te enteres de que lo que propone el peronismo es exactamente lo que hace el mundo desarrollado. Desde hace 2 meses, el presidente de Norteamérica, Biden, busca implementar un proyecto de ley que ata el precio de los medicamentos en los Estados Unidos al precio de otros países europeos. Es decir, que los remedios en Estados Unidos no suban más que lo que suben en Europa. ¿Qué es eso? Un precio de referencia. En abril de 2021, el Estado de Nueva York aprobó un techo al precio de Internet. Mientras el valor promedio ronda los $50, el gobierno estableció un precio de 15 para banda ancha regular y $20 para banda ancha de alta velocidad para personas de bajos ingresos. ¿Les suena? Eso se hizo en el estado de Nueva York. En mayo de 2021, el estado de Texas, gobernado por republicanos, la derecha norteamericana, aprobó una ley para establecer en $25 el precio mensual de la insulina, con el fin de llegar a insulina gratis en el futuro. Es un producto que aumentó 1000% en los últimos 25 años. Esta información la publicó Hernán Lecher en un hilo de Twitter con los medios internacionales en los que fue publicada cada uno para que vos puedas chequearlo. Otro estado en Estados Unidos, en este caso Colorado, en marzo de este año comenzó a empujar un proyecto de ley para limitar los precios de los medicamentos. En Francia hubo congelamiento del precio del gas. Repito, en Francia hubo congelamiento del precio del gas. En el último año había aumentado un 30%. Escuchen bien. El primer ministro dijo que los recientes aumentos generaron ganancias para las empresas energéticas por más de 600 millones de euros y afirmó que ese dinero debe ser devuelto a la población. Portugal acaba de establecer un precio máximo para el combustible, tanto en el caso del precio minorista de combustibles simples como en el gas licuado de petróleo envasado. El gobierno español está por aprobar una ley de vivienda que permitirá forzar la rebaja de los alquileres de departamentos que pertenezcan a grandes propietarios y congelar las rentas en el resto de los casos. Es decir, todos los alquileres se van a congelar, pero además los que corresponden a grandes propietarios que tienen muchos departamentos se van a rebajar. En España, hace poco más de un año, Berlín también estableció el congelamiento de alquileres por 5 años. Ahora Berlín llamó a un plebiscito para expropiar 275.000 viviendas. Así, el gobierno va a ser dueño de esas viviendas, las va a alquilar más baratas y entonces va a bajar el precio del alquiler en Berlín. En julio de 2021, los productores de fertilizantes rusos accedieron a congelar los precios de sus productos. Se debe a la alta inflación y se da en un contexto donde ya existen restricciones a la exportación de granos y límites a los precios del aceite de girasol. El gobierno canadiense estableció durante 2020 y 2021 un congelamiento de los alquileres.
Uruguay estableció acuerdos con empresarios congelando los precios de más de 4.000 artículos y controlándolos a través del área de defensa del consumidor. El G20 acaba de proponer un impuesto extra de al menos un 15% anual a las multinacionales, no por un año, todos los años. Biden propuso un impuesto a las grandes fortunas que impactará sobre los 700 más ricos de los Estados Unidos, no por un año, todos los años. Todos los años. Una gran parte de los argentinos va a votar sin saber esto, sin tener la menor idea de que lo que hizo Macri y ahora proponen Larreta y Vidal no es lo que hace el mundo. Que el mundo hace lo que propone el peronismo, lo que propone el gobierno. Escuchan en los medios a Tetaz, a Melconian, a Kachanowski, a Lacunza y tantos otros que arman relatos falaces frente a la sonrisa condescendiente de los periodistas de los medios opositores que completan sus frases con adjetivos socarrones contra el viejo peronismo. El 40% de los argentinos, la mayoría de ellos trabajadores, se apresta a votar a una derecha que propone que esta vez irá a fondo con sus recetas neoliberales. Lo dicen sin ningún problema. Recordemos que cuando Macri llegó al poder, eliminó los impuestos a los ricos. Los eliminó. Las retenciones al trigo, las retenciones al girasol, las retenciones al maíz. Eliminó el impuesto a los bienes personales, es decir, el impuesto a la riqueza, el impuesto a los autos de lujo. Y a vos te subió las tarifas un 3.500%. El diario La Nación reveló que Macri se reunió con Sper y con Milei, y ya se habla de una fórmula Bullrich-Milei. Así, las corporaciones se preparan para volver a quedarse también con el poder político en 2023. La semana pasada hice una editorial en el que dije que la razón principal del subdesarrollo nacional y de la inflación crónica es la fuga de divisas con evasión de impuestos, que ya acumula 450.000 millones de dólares, es decir, un PBI y medio se fue del país evadiendo guita. Somos, según los Pandora Papers, el tercer país en evasión y el número 1, si lo tomamos en cuenta, según PBI. Ganan, evaden y se la llevan. Esta semana, CEPAL publicó un informe que dice que es necesario un impuesto anual a las grandes fortunas en base a la constatación de dos hechos. El primero, el aumento significativo de la concentración del ingreso y la riqueza, y la creciente erosión de las bases imponibles como consecuencia del traslado de beneficios a paraísos fiscales. Evidentemente, el segundo hecho explica en buena parte el primero, dice, es decir, lo mismo que estamos afirmando en el destape. Para luego añadir, la desigualdad es ineficiente. Lo que dice CEPAL es que la razón del subdesarrollo es la evasión de los ricos. Cito a CEPAL. Existe una gran brecha de recaudación entre los dos mundos, el primer mundo y Latinoamérica. En 2018, la carga tributaria de los países de la OCDE alcanzó un promedio del 34%. En Latinoamérica es solo del 21%. Además, en América Latina, los impuestos al consumo representan el 46% de los ingresos. Las rentas de personas físicas equivalen en Latinoamérica al 1,8 y en la OCDE al 8,1. ¿Qué es lo que dice la OCDE? Que en la región los ricos pagan un 75% menos de impuestos que en el norte. El resto lo pagás vos. El resto lo pagás vos. Al recibir el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en su discurso de aceptación, dijo que había tres tipos de capitalismo en el mundo. El capitalismo renano, el de los alemanes, ¿sí?, con muchas regulaciones y muchos controles. El capitalismo salvaje de los Estados Unidos, con pocas regulaciones, pero controladas. Y un capitalismo de pillaje que rige en Latinoamérica, con muy pocas regulaciones, que además no se controlan. El verdadero capitalismo en Argentina lo representa el peronismo. La propuesta de la derecha, de esa élite colonial, es el pillaje. Solo mediante el fenomenal aparato de desinformación pública, la población puede votar a la derecha para mejorar su bienestar.
El desafío del gobierno en los próximos 2 años es no solo gobernar cada día mejor, también garantizar el derecho a la información de la población mediante políticas públicas concretas que permitan a los argentinos decidir en libertad. Y digo en libertad porque elegir sin información no es elegir. Elegir sin información es un fraude. El verdadero fraude actual es la desinformación. En los países ricos se congela el precio de la energía y hasta se les hace devolver a las empresas lo que cobran de más. En los países ricos se congela el precio de los medicamentos. En los países ricos se imponen precios bajos a Internet. En los países ricos se congelan los alquileres. En los países ricos se expropian cientos de miles de departamentos para que el Estado sea quien los alquile más barato. En los países ricos se cobran impuestos a las grandes fortunas todos los años. Aquí, en el país de los engañados, en el país en el que nos toman por boludos a diario, aquí, en el país en que no está garantizado el derecho a la información y por lo tanto no existe el derecho a votar en libertad, aquí nos aprestamos a votar a quienes proponen todo lo contrario, en donde proponen garantizar solo la libertad de mercado. Nos quedan 2 años para evitar que vuelva la derecha a desangrarnos nuevamente. El gobierno, el peronismo todo, deberán garantizar el derecho a la información como requisito indispensable para así garantizar el derecho a elegir en libertad un gobierno que represente a las mayorías populares. Solo la verdad nos hará libres. Buenos días, esto es Navarro 2023.